Bien, el tema que me han pedido el día de hoy es, creo yo, como la concreción de todo aquello que se ha discutido esta mañana, desde la mirada, desde la lente de nuestro ser creyentes ignacianos. ¿Qué es lo propio de la espiritualidad ignaciana y de la identidad CBX con respecto a la concreción de este proyecto de reino frente a esta realidad? Por lo tanto, el análisis social y el discernimiento político como herramientas de nuestra espiritualidad ignaciana. Así que, pues voy a ir tomando como varios elementos también conectados con lo que David y Clarita ya mencionaban y creo que eso puede ser como una manera de ir integrando todo el esfuerzo de este módulo. Lo primero, una frase de Foucault, que creo que nos ubica también desde dónde estamos parados. La pregunta fundamental sobre el análisis de la realidad y la respuesta que como CBX hacemos con respecto a esta realidad tiene que ver también con desde dónde estamos parados, con cuáles son realmente como nuestras posturas, dónde está nuestro corazón frente a esta realidad y también si permanecemos en una posición más bien cómoda de interpretación de la realidad o nos implicamos en ella y nos comprometemos hasta las últimas consecuencias. Y entonces Foucault señala que hay que escapar de la alternativa de dentro y de fuera, o de los polos opuestos, o de las perspectivas diversas, sino que hay que estar en las fronteras. Y yo creo que esto es pues el llamado fundamental de los últimos años para toda la CBX. La crítica, el análisis, tiene que darse desde los límites y desde la reflexión sobre ellos. Así que yo quisiera pues que iniciemos con esta frase que nos puede ayudar. Chuco, perdón, solo quería consultarte, ¿se me está escuchando? Porque oigo algunas voces que no sé si me están señalando que no se me oye. Se escucha perfecto. Quizás la recomendación, vemos tu pantalla, la presentación un poco reducida. Si la puedes poner en pantalla completa para que se pueda leer mejor, pero se te escucha perfecto. Yo escucho perfecto. Ah, ya, entonces no sé si hay algunos micrófonos abiertos. La pantalla está completa, Chuco, entonces yo acá no puedo hacer ya mayor cosa porque está en pantalla completa en realidad aquí. Es más bien, Mau, en la parte inferior, junto a donde dice 69%, si puedes hacer clic Eso. ahí y se Ah, amplía toda la pantalla. No, ahí no, más bien al lado del 69 del lado izquierdo. Ese icono que mm, tiene como una pantallita. eso, ahí está, aquí lo tengo ya abierto, Chuco, en mi pantalla está abierto, o sea, ya está en pantalla completa. Sí, que parece una copita junto a los números 110. No se trata de mover esa barrita, sino más bien junto al número hay un icono, que es como una copita. Ahí al lado, exacto. Ahí. Sí, o sea, ese yo lo tengo ya habilitado, Chuco, no sé por qué no lo están viendo ustedes. Aquí en mi pantalla ya está habilitado en realidad. Bueno, en todo caso, sí se entiende. Estamos bien. A ver, espérame un segundo, no sé si sea desde la plataforma, déjame ver. Pues no lo sé. Mau, no te preocupes, no nos detengamos ahí porque sí se ve la presentación. La idea era verla un poco más amplia, pero se entiende muy Bueno, bien, se lee bien. bien, entonces quisiera continuar con este cuento de Tony de Melo que me parece como muy sugerente con respecto a la pregunta también de desde dónde nos ubicamos y cómo nos ubicamos frente a la realidad. Y dice así, una muñeca de sal recorrió miles de kilómetros de tierra firme hasta que por fin llegó al mar. Quedó fascinada por aquella móvil y extraña masa, totalmente distinta de cuanto había visto hasta entonces. ¿Quién eres tú?, le preguntó al mar la muñeca de sal. Con una sonrisa el mar le respondió, entra y compruébalo tú mismo. Y la muñeca se metió en el mar, pero a medida que se adentraba en él iba disolviéndose, hasta que apenas quedó nada de ella. Antes de que se disolviera el último pedazo, la muñeca exclamó asombrada, ahora ya sé quién soy. Yo creo que la invitación es a abrazar el sentido de misterio, del comprometerse con la vida y la realidad hasta las últimas consecuencias, abrazando la condición
de aquellos que claman y gritan por un cambio de realidad. No basta con tener todas estas herramientas sofisticadas, necesarias, pero que nos dejan desde una perspectiva de interpretación. Se trata de abrazar el misterio de la propia encarnación del Jesús que se hace vida en medio de las condiciones particulares de un mundo desigual, dolido, y comparte el futuro y la vida cotidiana de aquellos que están sufriendo. Como esa muñeca de la sal, se trata de abrazar esta opción de vida y de adentrarse en la realidad hasta las últimas consecuencias. Yo creo que esto es la pregunta fundamental también para entender análisis de realidad y discernimiento sociopolítico como CBX. ¿Se lo hace desde una mirada de espectador o se lo hace desde la perspectiva encarnatoria que marca todo nuestro ser y quehacer sebequiano e ignaciano? Si no hay una vocación por adentrarse, abrazar la realidad y compartir el destino de aquellos que gimen y claman por un cambio de mundo, esto no es ignaciano y no es CBX, y lo quiero decir clarísimo. Si el camino de la interpretación y la reflexión no es un camino que conduce a contribuir efectivamente en el cambio de las estructuras, en el cambio de las condiciones de vida de las personas, será simplemente retórica y fácilmente se convertirá pues en discurso. Y yo creo que aquí la clave propiamente ignaciana es una clave cristocéntrica, por lo tanto encarnada. Perfecto, entonces el primer punto, entonces, a partir de esta primera como confrontación sobre esta mirada, es cuáles son las tensiones específicas de nuestra manera de mirar la realidad. Y la primera de ellas tiene que ver con una polaridad entre el catastrofismo y el optimismo ingenuo. Creo que en toda la perspectiva de nuestra CBX tenemos como muchos de estos ámbitos también presentes en la realidad. Una posición de que nada puede cambiar, de que se han echado ya a la suerte del futuro de la realidad, que el peso de las estructuras dominantes es tal que no hay nada que se puede cambiar, que nos lleva y nos conduce a un inmovilismo, y que de alguna manera eso nos pone en un fariseísmo de también sentir que hay que cumplir con unos moralismos establecidos, tener una dinámica de vida que sea suficientemente correcta, pero la realidad no puede ser cambiada. Y esto es absolutamente también contrario a esta noción de encarnación. Y por otro lado también el optimismo ingenuo, que no consigue mirar a fondo cuáles son las causas estructurales de la pobreza, de la desigualdad, los poderes implicados, como David ha venido ya relatando, y que pretende pues que con buenas obras, que si bien pueden ser loables, se cambie la realidad, cuando en realidad sabemos que hay todo un sistema que está estructurado de tal forma para poder de alguna manera fagocitar y comerse todos estos discursos también de cambio, o de alguna manera ayudarnos a lavar nuestras conciencias y pretender pues desde esa ingenuidad que las cosas van a ir cambiando sin que tengamos que meternos en serio en ámbitos como el que nos congrega en esta ocasión, que es el ámbito de lo político como proceso para construcción de alternativas y de bien común. La siguiente tensión fuerte es entre la tradición y la novedad, también muy propio de la tradición creyente, donde de alguna manera asumimos que hay una serie de elementos establecidos como regulaciones que van marcando un camino de lo tradicional y que no permite la emergencia de otras perspectivas. Todos los movimientos que están generando cambios radicales, o sea, de raíz en la realidad que ya mencionaba David, tienen un fuerte elemento de novedad. Puede ser una novedad en un proceso también de kairos, de un tiempo de Dios que no se mide desde nuestros parámetros temporales, pero ciertamente tiene esa novedad que confronta, que cambia. ¿Cómo podemos abrazar los elementos esenciales de nuestra tradición, que le dan sentido a nuestro ser y quehacer, que conforman también nuestra estructura, nuestra manera de vivir y experimentar la realidad, pero abiertos a que la novedad de los gritos concretos, las realidades que se van cambiando, también hagan parte de esto? Y yo creo que aquí la invitación es clave para todos los que estamos aquí, donde nos ubicamos frente a estas tensiones. La siguiente tensión fundamental es entre el sujeto y los valores universales, todo un sistema que nos conduce a una mirada individualizada del logro personal, de los méritos personales, frente
a una perspectiva de valores universales. Nuevamente, desde nuestra tradición creyente, tiene que haber toda una perspectiva, especialmente en la espiritualidad ignaciana, que conciba los valores centrales que pueden construir ese reino por venir como valores universales, pero que se tienen que encarnar en una conversión personal, que luego se traduce en conversión comunitaria, pero ahí tiene que haber una integración también de estas dos tensiones. El mundo de hoy nos sitúa entre el proceso individual de ese neoliberalismo violento que está marcando esta sociedad del descarte, y por otro lado esas ideologías que de alguna manera establecen que la única manera de ver las cosas es homogeneizando una serie de valores que son universales, y se pierde también la especificidad del llamado personal. La espiritualidad ignaciana tiene que ofrecer desde el discernimiento el antídoto para discernir según tiempos, lugares y personas, y responder en las condiciones necesarias para poder ir aportando en la transformación de la realidad. Entre escatología y presentismo también, esta es una pregunta muy fuerte para ver desde dónde nuestro discernimiento está marcando nuestra respuesta ante la realidad. Una confianza genuina en que el proyecto de reino está ya de alguna manera dado desde la propia encarnación de Cristo entre nosotros, y que se va construyendo paulatinamente a pesar de nuestras grandes limitaciones y mucho más allá de nuestros parámetros temporales, o la noción del presentismo, de los cambios aquí y ahora, y que ahí también entendemos muchas tensiones entre movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones, algunas con esta confianza a veces también ilusa de que el proyecto de reino se va a dar de alguna manera como autónoma o automática, sin una contribución, una implicación nuestra, y por otro lado los que consideran que los cambios tienen que darse inmediatamente en este momento, en este parámetro temporal, porque a veces ciertamente la realidad no da, pero las rupturas, los costos de fractura en el tejido social, ya David lo mencionaba, toda la perspectiva también de los campos sociales que entran en interacción. Si se genera desde una mirada desde el presentismo, rompen la posibilidad de un futuro sostenible. Aquí Libanio, que me ha apoyado mucho en los trabajos del padre Libanio para esto, él habla de la lucidez crítica, de la lucidez sensata, que identifica e interpreta la realidad y que encuentra su manera de responder. Y luego, pues, una disyuntiva también que para todos es como muy consciente, lo relativo y lo absoluto, ¿no? Una perspectiva de que todo es interpretable, adaptable, que no hay nada definido, y por otro lado, el tema de la rigidez de lo absoluto que no permite también para una interpretación distinta de la realidad. Tratando de dar algunas pistas concretas a partir de la realidad que David nos ha presentado, quiero ofrecerles sobre todo el trabajo de José Laguno, que creo que da como muchos elementos sobre esto, y que se llama hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad, que es básicamente asumir la ruta desde la perspectiva samaritana, desde el relato del buen samaritano, para analizar la realidad, responder a esa realidad. Y la primera perspectiva que nos ofrece es, a partir también de un planteamiento de Ignacio Ellacuría, es hacerse cargo de la realidad. Ellacuría decía, se conoce la realidad cuando, además de hacerse cargo de ella, es decir, de comprenderla, se carga con la realidad, es decir, se ponen valores éticos específicos que nos implican para poder interpretar por qué la realidad es lo que es, y eso conlleva a encargarse de la realidad, a un momento de praxis, es decir, se logra mirar una realidad en concreto, se hace una interpretación de la misma que nos permite ver cuál es ese entramado fino dentro de esa realidad, y luego viene una actuación específica sobre eso, que también lo plantea como desde la inteligencia, la compasión y el compromiso. Y en ese sentido, pues, el relato del samaritano nos plantea una manera de mirar la realidad, pero también nos especifica los cómo específicos sobre cómo responder a esta situación. Nos da una hoja de ruta, que es la que queremos trabajar en este día. Insisto, desde el hacerse cargo, al mirar a ese hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y que fue asaltado por unos bandidos,
fue desnudado, molido a palos y lo dejaron medio muerto, y que frente a él pasaron por el camino un sacerdote y un levita que pasaron de largo. Y un samaritano que iba de viaje se quedó y logró verlo. Ese es hacerse cargo de la realidad. Siguiente paso en la ruta samaritana es cargar con la realidad. Ahí hay un movimiento interno de compasión, de sentir con, y este sujeto samaritano, de los márgenes de esa realidad, por cierto, se acerca a él, venda las heridas, echa aceite y luego lo monta en su propia cabalgadura. Pero no queda solamente en atender las heridas más urgentes, sino viene un tercer paso y es encargarse de la realidad. Es decir, va más allá para llevarlo a una posada, cuidarlo y dejar todo lo necesario para que esta persona pueda seguir su camino, su vida y hacerse cargo de su propio proceso. Entonces tenemos esta perspectiva que tiene que ver también con los límites de nuestra percepción. Nuevamente reconocemos cómo el sistema mundo que se nos ha venido también imponiendo, ya veíamos la tradición teórica de Rostow, de este modelo que nos conduce al consumo en masas como el espacio ideal, o tradiciones también teóricas como la de Fukuyama, del fin, el último hombre, y llegar como al estado ideal desde la perspectiva meramente neoliberal. Aquí lo que nos plantea es una mirada amplia, entender cuáles son los límites de nuestra percepción, porque percibimos la realidad desde nuestro mundo de ideas. Todo pensar supone al sujeto que piensa. Esto era ya un principio desde Platón, es decir, la manera en que concebimos la realidad. Y aquí hay preguntas claves también para nuestra manera ignaciana de responder a la realidad. Tenemos que entender cuáles son esas limitaciones estructuradas por nuestro contexto cultural, por nuestro quizá incluso estatus socioeconómico, que nos hace a veces difícil mirar más allá. ¿Cuáles son como las posibilidades de ampliar y expandir esa mirada para tener también como una posibilidad de incorporar esta ruta samaritana? Y ubicar también pues que la mirada del sacerdote y el samaritano es justificable. El sacerdote el sacerdote y el levita no se comprometen con esa realidad porque los cánones de su servicio, de su ser, implicaban que no podían tocar esa impureza. Estaban cumpliendo las regulaciones, aún frente a ese hombre al lado del camino. O sea, el contexto de su realidad, de su formación, de sus opciones de vida, les impedía mirar esa realidad. Y por eso vemos que viendo, no ven. ¿Y cuántas veces nos ubicamos también en esta perspectiva? No es un asunto de ceguera, una ceguera física, para justificar esa denegación de respuesta de parte de estos representantes religiosos, sino es justificar la no respuesta, la no acción, a partir de las prohibiciones de entrar en contacto con esa realidad. ¿Cuántas veces esos sujetos que nos gritan desde las fronteras, de alguna manera nos autorregulamos para no tocar esa realidad por toda esta serie de preconceptos sexual, posición ideológica, postura política, etcétera, etcétera, ideología, religión, etcétera? Es decir, vemos, pero decidimos no ver. Y en ese sentido aquí viene un elemento también que se nos regresa a nosotros. En el mundo de hoy es la religión neoliberal, la que invisibiliza socialmente a todos aquellos y aquellas que han sido expulsados de la mesa del consumo. Vemos todos los días esas cantidades enormes de personas excluidas de la realidad y no somos capaces de dejarnos tocar por ello. Es decir, vemos toda una preocupación por estos, no sé, 200 o algo más de millones de personas en situación de obesidad, toda una serie de programas para responder a ello, y la atención a los casi 1.000 millones de personas que están en situación de hambre parece que pasa a un segundo término. Vemos, pero no vemos. Es decir, aquí hay toda una situación también sobre la limitación que se nos impone desde la estructura, muchas veces de los propios estados, si se quiere, neoliberales, sean izquierda o derecha, porque creo que es más este sistema que centra la perspectiva de crecimiento individual, del progreso individual, y que invisibiliza a los otros. Y luego
el tema de, y quizá esto sea lo más grave, y que cuando pensamos en el análisis y en el discernimiento ignaciano, tenemos que tener mucho cuidado y atención a estos ámbitos, y es cuando ven por nosotros. Primero, desde la venda de la complejidad, es decir, hay una serie de elementos que están interconectados, y lamentablemente el pensamiento fragmenta la comprensión de la realidad. Por eso el rol de las universidades, el rol de estos espacios de reflexión para poder tener una mirada más amplia, que nos permita ver la interacción, la causa, efecto, entender cómo el pecado estructural que está orquestado por un sistema mundo es el que produce y conduce a estas situaciones de cerca de 1.000 millones de personas en situación de pobreza, más de 800 millones de personas en situación de hambre, cuando la concentración de esta riqueza está en tan pocas manos, o cuando se produce alimento suficiente para alimentar a un planeta y medio, y que quizás se desperdicia un 30% de todo eso. Hay un pecado estructural profundo y que nuestra venda de la complejidad, porque respondemos simplemente a estas miradas literales, estas miradas reducidas que se nos presentan desde fuera o por la idea de la fragmentación del conocimiento que nos impiden ver. Entonces, el discernimiento, la perspectiva samaritana nos obliga a quitarnos esa venda. Por otro lado, también está esta venda del presente absoluto, que tiene que ver también con esta perspectiva de no poder negar esos gritos concretos en todas nuestras realidades que están ahí. Ciertamente lo que el mundo hace es maquillar esas realidades, políticas sociales o programas que de alguna manera pretenden mitigar, pero la pregunta es cuál es el cambio estructural que se está dando ahí. Caso de España, una situación de profunda crisis ya de 8 años más o menos, pero que en los últimos años los hombres más ricos de este país, lo mismo aplica para muchos países de América Latina, han incrementado sus fortunas a partir también de aprovechar en este sistema mercantil las coyunturas. Es como una cosa que genera una inconsistencia total. Hay un presente absoluto de desigualdad que no puede ser maquillado ni cubierto. Queremos mirar con los ojos del Cristo encarnado esa realidad tal y como es para abrazarla, para asumirla y empujar esos cambios. La venda del consumismo también, que esto creo que ya se ha mencionado también varias veces en la reflexión de David, que es, el Papa Francisco lo ha dicho clarísimo, este sistema no da más. El Evangelii Gaudium dice es un sistema que mata, que produce muerte, desigualdad, que conduce a una sociedad del descarte. Es un capitalismo salvaje que no sabe de ciudadanos, sino solo conoce de consumidores. Y luego la necesidad de, entonces, frente a esto, recuperar los relatos visibilizadores del reconocimiento mutuo. Cuando hacemos un análisis de la realidad, no solo es desde esta perspectiva de la denuncia profética y de todos los aspectos que quitan vida, sino también desde la esperanza, de relatos que están presentes, que no me gusta llamarlos alternativos, porque son relatos que han también generado germen de esperanza, semilla de cambio en todo el camino de nuestra historia. Entonces no es una alternativa, son procesos que están ahí, que están vivos, que siguen generando también a otra perspectiva también de romper con esta mirada de Caín frente a su hermano, que después de asesinar a su hermano en este mandato de la fraternidad, ante la pregunta de ese Dios, esa fuerza superior, ¿dónde está tu hermano? La respuesta es, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Aquí hay una necesidad, pues, de recuperar esos relatos que permiten el reconocimiento mutuo, una ética de la alteridad del otro, del reconocimiento, y eso pasa por asumir la diversidad, abrazarla, acogerla, sentirnos llamados a una complementariedad, y eso de alguna manera también permite romper con esta idea homogeneizadora, donde también, si bien nos van diciendo que el sujeto se va haciendo cada vez más individuo a partir de su consumo particular, al mismo tiempo nos están homogeneizando en un patrón de consumo, en una identidad, incluso en nuestros imaginarios de futuro. Entonces, para ello lo que necesitamos es ver la realidad, comprenderla y actuar en ella. En ese sentido, entonces, es hacerse cargo, cargar y encargarse la realidad.
Algunos puntos clave de este primer punto es honradez con lo real, mirar con ojos genuinos esta perspectiva y como la muñeca de sal desde dentro de la realidad. Quitarnos las vendas que no nos permiten ver, tanto las neoliberales, pero también superar estos puntos de conflicto de la retórica de lo evidente, esa indignación con lo que está ahí gritando, y frente a la demagogia de la complejidad que dice que esto es imposible pues asumirlo en su totalidad por toda la diversidad de factores. Desde la retórica de lo posible, la poesía, la perspectiva de ese otro mundo posible, y ante ese presente absoluto que grita. Los que están caídos a un lado del camino no pueden esperar, no pueden quedarse a la espera también de que los grandes procesos de consenso político se den, sino que requieren de una respuesta directa, inmediata, desde ahí, desde sus heridas. La noción del consumo versus la invisibilidad de todos los que quedan fuera de este patrón de mundo centrado en el mercado y esta necesidad de visibilizar el reconocimiento mutuo. El siguiente dinamismo es entonces cargar con la realidad, de alguna manera comprenderla tal y como es para poder responder a ella. Y entonces aquí tenemos primero esta respuesta que en un relato precioso que se hace del año 2006, cuando los medios de comunicación presentaron en las primeras páginas, para variar, un relato de esperanza, donde quizás 100 vacacionistas respondieron a esos 88 africanos que llegaban en las barcas, a estos subsaharianos que llegaron a la playa, a una de las playas en la isla de Tenerife. Estos turistas ayudaron a estos inmigrantes para poder bajar de esta barca precaria, los sentaron en la arena, les cambiaron de ropa, les cuidaron, les dieron comida, y los periodistas preguntaban el porqué de su reacción, estaban sorprendidos sobre esta reacción, y la respuesta de muchos era como instintiva. Creo que esa es la respuesta del creyente, del ignaciano y el sebequiano, y era cómo no ayudarlos, qué otra cosa podíamos hacer. Y es que independientemente de las patologías y el sufrimiento ajeno, los seres humanos, en principio, tenemos una primera respuesta de compasión. Y yo creo que esto es fundamental también. La misericordia samaritana no se reduce a un sentimiento empático de simplemente sentir dolor por el otro, sino que lleva una acción por aliviar el sufrimiento y además el riesgo de compartir su destino. Y esta es claro que cuando el evangelista Lucas toma este relato, utiliza la palabra, la traducción es sentir desde las entrañas el dolor del otro para de alguna manera entender esta transformación. Y el relato del samaritano nos lleva a percibir esta perspectiva de vendarlo, sanarlo, curarlo, y luego hay un rasgo clave que es montarlo en su propio caballo, digamos, ¿no? Y eso significa dignificar a esa persona hasta el punto de ubicarlo en una situación también de servir a las víctimas. Preguntemos si en nuestra opción por lo político, por el bien común, estamos dispuestos a ponernos al servicio y en función de esa vocación por las víctimas. No es solamente, insisto, de un tema de acompañar y sentir su dolor, sino de transformar nuestra vida para ponernos al servicio de ellas hasta de subirlo en la montadura de nuestro caballo y nosotros tomar una postura de servidores ante esa realidad. De todo eso están llenos nuestros documentos de la CBX. Nuestros principios generales son preciosos. Les recomiendo sobre todo el número 4 y el número 8. La pregunta es cuánta conversión están generando realmente en las personas concretas de la comunidad para esa salida a hacerse cargo y cargar con la realidad. Por lo tanto, entonces la compasión como un llamado a sentir con las entrañas la realidad del otro hasta el punto de compartir su futuro, su destino, su realidad, acercarse, pero desde una perspectiva simétrica, no desde la asimetría que lamento mucho decirlo, pero en nuestra CBX y en el mundo de lo ignaciano, nos ubicamos como si estuviéramos en una posición de superioridad, es decir, una bendición y una gracia de una identidad que nos da una perspectiva de mirada de realidad, nos pone a veces en una postura de salvadores, de los que vienen a dar las respuestas. Me encanta cuando el padre Kolbenbach le preguntaba a los jesuitas y aplica para la CBX,
¿cuándo fue la última vez que asistieron a un evento y permanecieron en él y que no fueron los oradores, los talleristas, o no iban pues para venir un poco como a adoctrinar o pontificar? Yo creo que aquí hay una clave fundamental y es lograr la amistad con aquellos que están en los márgenes desde el reconocimiento propio de nuestra propia fragilidad. Primera semana de los ejercicios. Reconocer nuestra fragilidad para poder identificarnos con ese Cristo herido, Cristo pobre. Y en ese sentido el acercamiento tiene que ser de sanador herido a sanador herido. Vendar, montar en la propia cabalgadura, como ya mencionaba. ¿Cuáles son entonces los rasgos de este segundo dinamismo de cargar? Padecer con, derribar esas asimetrías del que ayuda al ayudado, no pervertir la compasión para tornarla en lástima o espectáculo, que acá en el terremoto de Ecuador hemos visto también situaciones profundamente dolorosas, hermosas muestras de solidaridad y fraternidad que están sacando adelante al país, pero también los espectáculos bochornosos de ámbitos políticos, eclesiales y demás, de querer hacer un espectáculo de esa filantropía, ¿no? Este punto siguiente es clave. ¿Estamos dispuestos a romper con estos legalismos y estas perspectivas del deber ser y acercarnos hasta quedar impuros? ¿O mantenemos la postura del sacerdote y el levita que, cumpliendo la ley, seguramente siendo aplaudidos por cumplir la ley, dejan a este hombre de lado del camino? Asumir el riesgo y las consecuencias del compromiso, encontrar ese equilibrio entre lo asistencial y lo estructural también. En este terremoto me parecía terrible que todos estos puristas ideológicos diciendo esto se está prestando para una noción de asistencialismo que va a conducir a que se generen mayores dependencias. Ante la muerte, ante el grito absoluto, ante la falta de condiciones mínimas de vida, atención directa, acompañamiento específico, que la vida no esté en riesgo, y luego la promoción, pero también los purismos aparecen de ambos lados, y aquí es la lucidez del discernimiento las que nos tiene que ayudar para ese equilibrio. No basta quedarnos en lo asistencial, pero esta perspectiva del cambio estructural, cuando la vida está en riesgo, cuando no hay condiciones mínimas de vida, no puede pues como impulsarse. Y el tercer dinamismo es encargarse de la realidad, es decir, de alguna manera una praxis transformadora de estructuras que nos permite entender la realidad política, sistema mundo domina, pero sobre todo abrazar área de los movimientos también indígenas, feministas, de la diversidad sexual, otro tipo de modos de vida que gritan para ser afirmados, porque existen, porque hacen parte de la realidad, y una instancia como cuerpo, como lo es la CBX, no puede hacerse de la vista gorda, no puede hacer oídos sordos a estos gritos concretos. O estamos en los márgenes acompañando esas realidades, insisto, sin imponerle a nadie como nuestras opciones, pero discernir dónde está ese grito, o entonces esos otros modos de vida no serán posibles porque estarán siempre bloqueados por esta limitación nuestra para mirar la diversidad. Otra información, se necesita desmontar este modelo de información, de comunicación al servicio de estos mercados que generan un consumo irresponsable. Por eso el siguiente punto, otro consumo es posible. Y como decía Mujica, ¿no? Que citando me parece que a Séneca o a alguno también de los poetas también más antiguos, y es que pobre no es el que no tiene, sino es el que necesita más y más y más. Y ahí está todo el discurso de Rostow que ya señalaba David. El intercambio de conocimiento y cultura y otra espiritualidad. También se necesita una espiritualidad integradora, del diálogo de saberes, del reconocimiento de otras perspectivas. Aquí la ecología tiene tanto que mostrarnos, los pueblos indígenas también, que siempre hemos visto un poco desde lejos o con una mirada un poco folclorizante. Tenemos tanto que aprender, porque además la relación que han logrado con su entorno, con su historia, con su futuro, es completamente confrontadora con nuestra grave incapacidad de poder soñar con un futuro donde las próximas generaciones puedan tener condiciones como las nuestras o mejores. En realidad vamos deteriorando la realidad cada vez, y esto es por una incapacidad de
reconocer esas otras espiritualidades y esas otras culturas. Necesitamos entonces, como resumen de este punto, otras utopías de lo concreto, de lo pequeño, unas miradas distintas de la realidad, el decrecimiento que sigue tomando fuerza. Autores como Latouche están intentando de que esto siga teniendo como espacio asidero y donde la CBX tendría que nutrirse de todas estas otras miradas, el romper con la mercantilización del conocimiento y la cultura, qué importante la labor de las universidades en ese sentido, nuestros hermanos y hermanas laicos que investigan, que trabajan en estos ámbitos, cómo romper con esta lógica también mercantilizadora y recuperar esa espiritualidad desde la contemplación y la compasión. Y luego aquí Laguna hace como un último elemento, y es dejarse cargar por la realidad. Y lo quiero leer tal como aparece en el texto, y dice: desde una perspectiva creyente, el itinerario samaritano trasciende la dimensión sociopolítica. Nace de ella, pero la trasciende, y se inscribe en una historia de salvación que tiene en la cruz y el crucificado su sentido y destino últimos. El samaritano creyente no cae en la tentación de considerarse salvador del apaleado al borde del camino. Más bien reconoce que en su compromiso de hacerse cargo de la realidad del pueblo crucificado, encargándose de bajarlo de la cruz y cargando con el riesgo de terminar en la misma cruz que ese pueblo, se incorpora a una esperanza que no es suya. Dejarse cargar por la realidad, descubrir que en el pueblo crucificado hay gracia. Es decir, que el pueblo crucificado carga con nosotros, dándonos nuevos ojos para ver, manos nuevas para trabajar y espaldas para soportar y tener esperanza. ¿Cuánto estamos saliendo? Y recuerden el documento del Líbano del 2013. No se trata de ir a las fronteras para hacer visitas y volver. Se trata de sentirnos en casa en las fronteras, porque hay un dinamismo de poder interpretar la realidad de manera distinta. Así que en esta primera fase, además de estos dinamismos que les he mencionado, analizar la realidad desde la perspectiva ignaciana y sebequiana es desde las víctimas, donde Cristo se encarna, es desde los márgenes y las fronteras, para poder aprender esas otras miradas también y esos otros relatos, y luego volviendo al centro, que son nuestros espacios universitarios de opción profesional, de opción social, para poder ir gestando los cambios. No son elementos en confrontación, son elementos complementarios. Pero si no metemos los pies en verdad, en el barro de la realidad, si no hacemos amistad en la misión también con aquellos que están en situación de victimización, si no nos dejamos convertir, nuevamente es retórica, es interpretación aséptica, lejana de la realidad, que puede ser muy interesante para ayudarnos a comprender. Pero vuelvo al relato de la encarnación o al cuento de la muñeca de sal. Necesitamos meternos en serio en esta realidad. Bien, para ir cerrando quiero simplemente tocar, bueno, aquí está nuestra filósofa latinoamericana, Mafalda, que está con Susanita relatándole, muy conmovida, que hoy en el diario sale una noticia deprimente. En todo el mundo trabajan 43 millones de niños en condiciones deficientes. ¿Te das cuenta? Y es un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Y qué sé yo, 43 millones de niños deben trabajar para vivir. Y Susanita responde, como muchas personas que conocemos, en nuestra propia casa. ¿Y tenemos nosotros la culpa? No. ¿Podemos nosotros solucionar semejante problema? No. Lo único que podemos hacer es indignarnos y decir, ¡qué barbaridad! Y repite fuerte Susanita, ¡qué barbaridad! Y luego, pues trata de invitar a Mafalda diciéndole, listo, di tú también qué barbaridad, y así nos despreocupamos de este asunto y podemos ir a jugar en paz. Creo que la CBX tiene que purificar la intención de su vocación por el reino, por los hombres al lado del camino, de su itinerario samaritano, para poder salir de decir qué barbaridad como parte también de nuestra retórica. Insisto, tenemos documentos preciosos, hermosos, que yo creo que nos ayudan, que parten de la vida. Lo que acaba de hacer la segunda generación del grupo de reflexión política es pura vida que confronta.
Pero si solo nos quedamos en qué barbaridad después de leer esos relatos y nada cambia, primero en nosotros, ese es el llamado fundamental de nuestro discernimiento ignaciano, entonces estaremos siendo profundamente incoherentes. Y bueno, para ir cerrando entonces, lo que Livanio nos va diciendo con respecto al tema del discernimiento, y creo que este es un tema que manejamos, pero primero que nada es ubicar que el discernimiento nos invita a tratar de buscar y conocer la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Y nada más importante que conocerla y responder a ella con verdad y fidelidad. El discernimiento se hace cada vez más necesario cuando queremos realmente asumir la voluntad de Dios. Y necesitamos criterios para descubrir lo presente en las realidades humanas. La gran belleza de nuestra comunidad es contar con esta herramienta, aunque debo decir que lamentablemente en nuestras comunidades a veces nos quedamos en un discernimiento de primera semana, es decir, interpretar mi propia realidad de dolor, el pecado también del mundo, sanarlo, profundizar la espiritualidad, crecimiento, vivir en comunidad con mucha fraternidad, pero ese es un itinerario incompleto, fragmentado, y quisiera decir incluso fracasado de lo que es el itinerario de los ejercicios espirituales. Si después de mirar esa realidad no identificamos el itinerario y el paradigma de Cristo encarnado en estas realidades concretas con un modo específico de respuesta que nos llama al seguimiento y que nos invita incluso a asumir las consecuencias en serio de su llamado, para entonces encontrar el sentido y plenitud de la vida, siempre seremos entonces ignacianos de primera semana. Y eso significa pues ignacianos fracasados. Preguntémonos cómo nos va en el discernimiento también como se ve X en eso. Queremos pues con el discernimiento percibir y distinguir las emociones del espíritu en nuestro corazón, así como la presencia de Dios en las realidades humanas que nos llaman desde la libertad hacia la acción. Y entonces Livanio nos va planteando la experiencia de Dios en tanto que experiencia. No es una experiencia de Dios en cuanto a interpretación, en cuanto a profundización de las escrituras. Tiene que ver con cómo en mi propia vida lo voy descubriendo y voy haciendo un proceso progresivo de conocimiento profundo del proyecto de Dios y su llamado para mí y contribuir en eso. Y Dios como ese objeto concreto de la experiencia. No es para poder de alguna manera idealizar esa realidad que quiero cambiar, es para que el proyecto de Dios tenga posibilidades ahí, es para superar ideologías, para superar polarizaciones, es entender y distinguir bien, criterio profundo del discernimiento político, los medios de los fines, el fin mayor, el proyecto de reino, el proyecto de Dios, que se construye a pesar nuestro, por encima de las diferencias, más allá de nuestra temporalidad, y ese tanto cuanto nos permite mirar pues el proyecto mayor. Y luego sí la escritura como un criterio de identificación de rutas, de itinerarios. Y luego este dato que creo que solo quien ha trabajado en serio los ejercicios espirituales lo puede entender, la inmanipulabilidad de Dios. Si yo me quedo en la primera semana y ahí hay un dinamismo de transformación, de conversión, ese ángel de luz desde el cual se esconde y en el cual se esconde el mal espíritu, nos genera una reducción de Dios y significa decir, mientras que yo esté bien con mi vida, ya he sanado y contagie a otros, con eso basta, ¿no? Ahí hay una realidad que grita cuáles son los dones que he recibido, cómo se ponen al servicio de ese Dios siempre mayor y que nos llama en los tres binarios a ir cada vez más allá. La profunda manipulabilidad de Dios está en el reduccionismo con el que a veces vivimos. Y luego sentir que esto es gracia. El proyecto de Dios es gracia. Está más allá de nuestras capacidades de medir resultados inmediatos en agenda política, en proyecto partidista. Tiene que ver también con un proceso de gracia que, insisto, se concreta en mirar a los ojos a las personas. Por eso el tema de la opción por los pobres no es un tema ideológico, es un tema de conversión, para reconocer también, sin idealizar, cómo se va dando ese dinamismo de gracia en la vida concreta. Quien acompaña ejercicios entiende muy bien a qué nos referimos. Y luego algunos rasgos también o actitudes previas. Si no purifico la intención, si no asumo realmente una actitud indiferente
de libertad y apertura para responder al llamado, es imposible responder a esta realidad. Y reconociendo la complejidad de lo social, yo puedo tener una formación particular, puedo decir que hay una serie de dinamismos que no entiendo, David lo dijo al final, o nos metemos en los ámbitos sociológicos, antropológicos, económicos, que están marcando la perspectiva de la realidad, el ámbito de derechos, las realidades de diversidad, de pueblos indígenas, de opciones sexuales. Si no los comprendemos, entonces no podremos responder a ese cambio. La necesidad de la generosidad, ese magis como apertura, el clima de oración, porque el discernimiento es un camino de encuentro con Dios que tanta falta también nos hace, un clima que no quiere decir un clima propicio para rezar, sino el clima de oración es que haya de verdad las condiciones interiores para vencerme a mí mismo, para reformar la vida. Y la estructura también de compromiso social, entender que hoy en América Latina y con el Papa Francisco hay un llamado eclesial para la praxis liberadora que tiene que ver también con una opción preferencial por los más pobres que no puede ser de ninguna manera eludido. Bien, entonces creo que por el tiempo voy a ir cerrando un documento simplemente de Carrau, hermano de CBX, también sobre discernimiento apostólico. Nuestro discernimiento tiene que ser siempre confrontado con otros, tiene que partir de la disponibilidad, libertad, coherencia con el Evangelio y en nuestra vida y fidelidad a las opciones. Tiene que haber un cuestionamiento permanente del qué, cómo y para qué de lo que estamos haciendo. Tiene que tener una identificación profunda con la misión de Cristo y en el marco de la iglesia, coincido con David, yo no añadiría más, es la iglesia desde el pueblo de Dios, la iglesia sí que dialoga con las estructuras, pero que la iglesia no son las estructuras jerárquicas, somos nosotros en el camino cotidiano de ir descubriendo el proyecto de reino, por lo tanto también sentirnos parte de esa iglesia, un apostolado con opciones claras, solidaridades eficaces, siempre con la opción preferencial con los más pobres, con un empeño apostólico y comunitario con formación continua. Entonces, ahí sí el dinamismo de la formación, pero en función de la misión, no en función de mirarnos el ombligo y quedarnos dándole vuelta 20 años haciendo ejercicios y diciendo que no soy capaz de salir y compartir con otros porque no tengo herramientas, no puedo, no sé. Hay que salir a las fronteras y jugarla. Bueno, Arrupe hace un planteamiento de ese modelo del político cristiano. No quiero ya tocarlo, pero cierro solo con esta frase de Arrupe que yo la he utilizado varias veces para CBX. No tengamos miedo al nuevo mundo que surge. Lo que nos espanta y debería espantar es dar respuestas de ayer a los problemas de mañana. No pretendamos defender nuestras equivocaciones, pero tampoco cometamos la mayor de ellas, que es la de esperar con los brazos cruzados y no hacer nada por miedo a equivocarnos. Muchas gracias. Muy bien, Mao, muchísimas gracias por tu claridad y tu capacidad de motivarnos a todos. Te invitaría a que pongas tu cámara, video, para poder verte mientras hacemos el foro. Les invito a todos entonces a poner sus preguntas o comentarios en el chat y si alguno también desea participar con audio y video, me avisa para poder darle acceso a esa modalidad de participación. Por favor. Listo, Mau, no te preocupes. Estratégicamente los conferencistas han anulado su cámara para no poder verlos.
Sí, había una pregunta que quedó pendiente del foro anterior. La repito y la dejé pendiente porque me parecía que Mauricio podía responderla y tenía más relación con su presentación. ¿Cuál es la conexión de la dimensión política y fe? Una pregunta muy amplia, pero creo que algo nos puedes decir, Mauricio, sobre el tema. Aprovechen para poner sus preguntas en el chat. Pues Chuco, yo creo que aquí es como en la línea de lo que venía diciendo, simplemente decir la dimensión política de nuestra identidad como sujetos concretos dentro de una realidad es inherente a nuestra vocación también en cuanto a proyecto de reino. Es decir, como decía, de las dinámicas de segunda semana de los ejercicios, la segunda semana de los ejercicios nos ubica sobre una perspectiva también de conversión personal y de la realidad. Y el elemento político, bien entendido, como llamado a transformar las estructuras, como llamado a esta vocación al bien común, que en Cristo como proyecto también se enraiza, nos dice entonces que la dimensión política es inherente, ineludible, no es una opción entre muchas dentro de nuestra vocación de fe. Y yo creo que eso tenemos que rescatarlo. Y simplemente pues lo que el Papa Francisco ha insistido y es no será pues que el mundo, las circunstancias en las que vivimos y la propia política están en la situación que están porque no hemos insertado nuestra propia como vocación y los valores que consideramos también fundamentales en la realidad, ¿no será que es más un poco esa necesidad de darle el peso que tiene? Entonces decir que es inherente, ineludible, es la única manera de poder concretar el proyecto de reino en cuanto al cambio de estructuras y que pueda haber condiciones para ese otro mundo posible. Sin la dimensión política, así como el sebequiano que se queda en la primera semana, sin la dimensión política, el proyecto de fe es un proyecto mutilado. Bueno, aquí hay una pregunta que me parece fuerte, la de Pepe. ¿Cómo ayudar a los miembros de CBX que permanecen en primera semana? Aquí el elemento esencial de la CBX no está en su estructura, no está en su proyección internacional, no está ni siquiera en su propia existencia. La esencia de la CBX es a la manera de Ignacio. Por lo tanto, los ejercicios, ir encaminando el proyecto de reino. O sea, el único antídoto para esta situación sigue siendo el mismo elemento consustancial a nuestra identidad. Si no se hacen los ejercicios espirituales con toda seriedad, afirmando esta opción de profundizar en la libertad con la que hay que ir, en el vencerse a sí mismo, en el buscar encontrar cuáles son los fines y en los medios, cuál es el proyecto del reino y comprometerse con él, no habrá cambio posible. Concursos, documentos, nada cambia. La conversión es personal, es el creador con su criatura. Los que han hecho ejercicios espirituales, que seguro todos aquí o han acompañado, se dan cuenta que el misterio de conversión de Dios en el sujeto se da en el corazón de la persona. Y la CBX tiene todos los elementos necesarios para promover esa conversión. Sin embargo, también ha mostrado también esos temores de poder adentrarse en una opción valiente. A mí me duele muchísimo que gente que ha vivido a profundidad este discernimiento de segunda semana y que ha salido a comprometerse en tercera semana y hacer una opción genuina de asumir cruz en condiciones reales, muchas veces me he encontrado con personas que tuvieron que dejar la comunidad porque en vez de ser una comunidad que abraza ese dinamismo del propio espíritu en el corazón de un hermano y se suma a ese llamado, hay ahí un temor a ser confrontados y entonces de alguna manera, de una manera sutil, estas personas van quedando sin espacio. Por eso nació este curso, ¿no es cierto, David? Nos dolía que cuántas personas estaban haciendo esta vocación y no encontraban sitio, entonces es una novedad. Pero yo creo que aquí es clave que podamos volver a preguntarnos sobre lo fundamental de nuestra comunidad. ¿Estamos haciendo en realidad, de verdad, discernimiento y discernimiento apostólico?
y discernimiento apostólico comunitario. Yo creo, ante tu pregunta, Pepe, que no sabemos en general discernir apostólica y comunitariamente. Y en esto Carabias ha insistido muchísimo y tendríamos que retomar ese dinamismo, porque el discernimiento para la primera semana creo que está cubierto y es una bendición y es la puerta de entrada, pero no basta, ¿no? Chuco, creo que en la Ibero le están pidiendo el micrófono para plantear. Y bueno, antes de pasarte, hay una pregunta sobre cómo combatir el estructuralismo clerical. Yo llevo casi 8 años en Ecuador, de los cuales 6 años casi he estado trabajando en el ámbito de la pastoral social. En mi camino ignaciano jesuítico, siempre vi tengo que aceptarlo, me doy cuenta como con un cierto desprecio los ámbitos institucionales eclesiales. Ya lo dije en la charla, me parecía como que estaban de alguna manera atrasados con respecto a la riqueza de los ignacianos. Nos sentíamos un poco, cuando nos invitan para ir a convertirlos, está muy bien. Hoy que trabajo en estos espacios te puedo decir que la realidad del clericalismo no es la única realidad. Todos los días veo hombres y mujeres insertos en la realidad, laicos, laicas, sacerdotes, misioneros y obispos, que eso es también una relación que nunca me había imaginado, que se están jugando la vida por el pueblo. Son los menos, probablemente. Pero yo creo que hay que rescatar eso. Y la segunda cosa para mí es sentir con la iglesia y los ejercicios. Nunca lo entendí, porque creo que tenemos una cierta posición, insisto, como de superioridad como ignacianos. Hoy que trabajo en ámbitos eclesiales formales, puedo decir que la conversión, primero, la capilaridad de la iglesia como estructura, no la tiene nadie más. La conversión tiene que hacerse desde dentro. Entonces no basta con señalar las limitaciones, sino es sumarse desde los distintos ámbitos para poder producir ese proceso de mayor riqueza, pero desde dentro, que hay una fuerza y una potencia enorme. Hoy más aún con el Papa Francisco, que está con el discurso de todo lo que nosotros aprobamos y con lo que habíamos soñado, pero que vuelvo a preguntarnos, ¿cuánto nos está comprometiendo y rompiendo por adentro y transformando? Porque él está hablando también de superar a veces fracciones, y yo creo que los ignacianos luego tenemos esa tentación de sectarismo, que es como muy preocupante. Así que yo creo que se rompe desde adentro, se rompe abrazando las múltiples expresiones de otro modo de iglesia, y yo creo que se rompe abrazando el proyecto futuro que el Papa Francisco nos está señalando y que no es solo para aplaudirlo, sino para convertirnos también en muchos sentidos y sumar en ese proceso. Muy bien. La Ibero, por favor, ya les he dado acceso para el micrófono. Por favor, si habilitan el micrófono, y creo que también querían activar el video. Hola, se los ve muy bien ahí. Ok. Hola. Hola, Mau. Mau, buenas tardes a todos. Gusto saludarlos aquí desde la Ibero León, en México. Nos surge una pregunta, bueno, en lo personal. ¿Has vivido mucha experiencia en otras comunidades y lugares donde has estado visitando y con la perspectiva más global de lo que son las comunidades de vida cristiana? ¿Qué ha sucedido cuando hay proyectos en donde por alguna situación no hay participación y se empieza a ver como un momento y un terreno de desesperanza en donde mejor optan o se opta por tirar la toalla? Entonces, muchas veces esta parte como de reciprocidad o como de confrontar o dialogar sobre si sigue el proyecto o no se sigue el proyecto, ¿qué podemos nosotros hacer para que cuando nos surgen estas situaciones, pues no tirar la toalla, pues continuar en el camino y animar a los compañeros a involucrarse y a participar? Pero como desde esta perspectiva global, que ahorita la experiencia que has tenido, ¿qué nos pudieras compartir al respecto? Un abrazo, muchas gracias. Creo que la primera cuestión tiene que ver con la comprensión de una CBX plena, plenísima,
de mujeres y hombres comprometidos con un proyecto de reino, con un discernimiento serio y genuino sobre su vocación para transformar la realidad, pero en solitario. Entonces la pregunta que me compartes creo que en la mayoría de los casos se conecta con lo que mencionaba. Me parece que no estamos profundizando adecuadamente en lo que es el discernimiento apostólico para poder entender dónde respondemos, cuáles son las prioridades, etcétera, y comunitario, en un proceso de construcción colectiva. Tenemos muchas iniciativas en la CBX realmente significativas que surgieron de la gran moción de un miembro de la comunidad que de alguna manera por carisma y capacidad convence, anima e implica a otros, pero que con el paso del tiempo, si no hay un proceso de asumirlo como propio, que solo se da, según yo, en el discernimiento, este tema de animar y del carisma alcanza apenas para un tiempo corto. Si no se considera pues esto como un proceso comunitario, entonces tiene pocas probabilidades de sostenerse en el tiempo, a menos que sea un proyecto personal apoyado comunitariamente. Eso creo que es como un primer rasgo. Lo segundo, hay que preguntarse también si esa iniciativa realmente está siendo actualizada frente a las condiciones de la realidad concreta que nos grita, porque también yo creo que a veces tenemos caminos e iniciativas que representan nuestra tradición y es nuestra historia, y nos cuesta muchísimo esa indiferencia para poder decir, esto respondió a un momento y a una coyuntura, pero el camino del reino es mayor y si toca transitar hacia otra manera, también creo que esa es una fuerte limitación. Yo creo que nos da miedo nombrar las cosas en una perspectiva de evaluación. El proceso del DAE, de la propia comunidad, que surge de la manera en que el espíritu se nos ha ido también revelando a nivel cuerpo apostólico, creo que también lo utilizamos poco. Discernir, hay que preguntarse qué tanto se está discerniendo apostólica y comunitariamente. Segundo, el envío. ¿Qué significa el envío? ¿Cuál es el valor simbólico de apropiarnos de una iniciativa que, aunque puede estar expresada por un grupo particular, realmente en el envío la asumimos como nuestra? El apoyo, acompañamiento, grave fragilidad de la CBX. Nos encanta que otros hermanos estén haciendo cosas buenas, los citamos todo el tiempo, decimos que ese es como un referente, pero la pregunta es cuánto estamos acompañando esa iniciativa, si la sentimos como cuerpo apostólico, cuánto nos estamos implicando y evaluar, creo que la E podríamos incluso sacarla de DAE porque yo creo que está también muy ausente, a menos que porque tenemos una idea de evaluar muy desde de lo técnico proyectista. Entonces, cuando hacemos un proyecto que implica financiamiento, evaluamos los resultados. Aquí la evaluación tiene que ver con las profundas mociones del llamado de esta iniciativa, transformar la realidad, ¿se cumplieron o no? Y ahí viene otra vez el discernimiento comunitario apostólico. Si no fue realizado desde el inicio, entonces la evaluación va a ser una mera lista de cosas realizadas o no, pero sin una profundización de cuánto eso contribuyó al dinamismo también del proyecto del reino. No digo que no sea muy importante apoyar iniciativas particulares que son como positivas, pero en la CBX y en la Compañía de Jesús, miren cuántos de los proyectos personalizados o personalistas se sostienen en el tiempo, caen unos tras otros. Otros proyectos preciosos, discernidos comunitariamente, que responden a una coyuntura, a un momento, y han hecho como un gran bien, y que también nos permite entender trabajo con los jóvenes, precioso, necesario, importante, para acompañar un camino de vida, no para apoderarnos de más jóvenes y que se queden con nosotros. Sentimos que fracasamos en el trabajo con los jóvenes porque no se quedan con nosotros. La pregunta está equivocada, creo yo. La pregunta es si la CBX tocó la vida de tal manera de esas personas que se sembró una convicción del reino y que con su vida la va a llevar a lo cotidiano, sea donde sea que esté, incluso sabiendo que la CBX fue un medio. La CBX es un medio, no un fin. Entonces lo mismo con los proyectos, creo, ¿no? Muchas gracias, Mauricio. Saludos por allá. Muchas gracias, Mauricio. Estamos cumpliendo con el tiempo de la sesión virtual, sin embargo empezamos un poco tarde
Yo les propongo darnos unos 15 minutos más para hacer también algún comentario o alguna pregunta adicional a Mauricio y que Manuel también nos pueda dar algunas orientaciones de cierre pensando hacia lo que viene después de esta sesión, la realización del ensayo y a cómo avanzar con el módulo. Entonces, les pido un poco de paciencia para poder ir terminando esta sesión tomándonos unos minutos adicionales. Mau, hay algunas preguntas adicionales en el chat. No sé si quieras responder a alguna de ellas. Solo quizá porque Eduardo nos está colocando una serie de reflexiones muy, muy incitadoras y por el tema, por ejemplo, de la Biblia. Claro, yo decía que en el discernimiento sociopolítico, uno de los antídotos para poder responder adecuadamente desde un sistema de valores que de alguna manera confronta los valores que están produciendo una cultura de muerte, pues la escritura nos ayuda, pero es cierto, evidentemente que el problema es los fundamentalismos. El fundamentalismo, por eso ponía esos polos también iniciales, ese fundamentalismo que puede haber en una lectura moralista rígida, manipulable, un reduccionismo de Dios, también conduce al mismo fin, conduce al fin del inmovilismo o de justificar todos estos como sistemas de muerte. Entonces, ¿a qué nos referimos con el tema de la lectura de la escritura? Purificar la intención desde la libertad personal, hacer una opción de donación desde el conocimiento de la realidad y solo ahí incorporar entonces los elementos de una exégesis adecuada que requiere estudio. Por eso Carabias ha peleado tanto por el magis, para que no seamos fundamentalistas y terroristas de la palabra, sino que podamos incorporar los elementos como valores universales o universalizables dentro de la tradición creyente. No es porque estén en la Biblia, sino es como la tradición creyente, como revelación progresiva de Dios, que nos permitan, en un contexto de tiempos, lugares y personas, poder tomar esos elementos para hacerlo, pero con una adecuada exégesis. Estoy totalmente de acuerdo, Eduardo. Eso sería como caer en un mismo fundamentalismo, no decir, ahí está la palabra, la respuesta de todo. No, no, es conocimiento de la realidad, compromiso con ella, insertarse, acompañar, identificar medios y fines y una exégesis adecuada de la palabra para poder responder a ello, porque si no, los terrorismos de los que participamos también, disculpen, pero veo que en los temas, por ejemplo, de realidades que nos confrontan por diversas, sea tema de sexualidad, de pueblos indígenas, a la CDX nos sale un fundamentalismo que me preocupa profundamente. En los temas también hay como una dualidad que no existe. O sea que entonces estamos apoyando toda una opción distinta que pone en riesgo los valores de la familia convencional. No es así. La opción de la familia, como la hemos también comprendido de manera más convencional, sigue siendo uno de los ámbitos de misión fundamentales de la CBX y que cuando da vida y vida en abundancia, que no hay ninguna garantía que así sea porque es una vocación, entonces hay que fortalecerlo. Pero los marginados, los que se han sentido discriminados, y yo siempre digo, comienza por romper esos terribles fundamentalismos con erradicar toda expresión de fundamentalismo de nuestra comunidad en la discriminación. No saben, me duele cuando escucho esos rasgos de discriminación explícitos, concretos, que destrozan la vida de muchas personas por todo lo que está detrás de ello, y también esta incapacidad de asumir nuestra vocación pastoral de frontera. No quiere decir que a todos se nos va a imponer una mirada, pero donde hay un discernimiento serio, genuino, que hace una exégesis adecuada, por eso la ruta samaritana nos ayuda, no caben estas discriminaciones y la opción encarnada de Cristo está ahí en los márgenes, creo. Bueno, Mau, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, por haber compartido tus reflexiones, realmente también muy, muy interpelantes,